Bienvenidos a este espacio de entrevista que les llevamos a través de las redes sociales de despertar.cr. En esta ocasión vamos a conversar sobre un tema que requeriría eventualmente mucho más espacio del que disponemos, pero vamos a tratar de hacer un acercamiento. Nos referimos al informe Estado de la Nación 2024 que ha sido dado a conocer la semana pasada y que, como ya es tradición, nos pinta un panorama de la realidad del país a partir de los datos que se cuentan en diferentes ámbitos, eh, algunos de periodos previos, muy poquitos de este año, este, pero esa secuencia nos permite ir incluso estableciendo algunas comparaciones importantes en áreas fundamentales de la realidad nacional. Eh, Hoy está con nosotros don Leonardo Merino, es el coordinador del informe. Es un informe que es elaborado, como hemos dicho en otros espacios, por un equipo completo de trabajo que compone el programa Estado de la Nación y que además se alimenta de información tanto de la que el propio programa recaba como de otras fuentes oficiales de las que ellos se alimentan. Don Leonardo, gracias, bienvenido a esta entrega de la entrevista. Muchísimas gracias, don Reinaldo, por el espacio. Primero, un saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan y un gusto poder compartir los resultados del trabajo. Yo diría, bueno, en esta ocasión se dio una circunstancia muy particular que tal vez nos llena de mucha información en un lapso muy pequeño. Desgraciadamente, creo yo, coincidió la presentación del Estado de la Nación el día jueves con la presentación el día viernes del índice de competitividad nacional. Y eso hace que en el ambiente fluya muchísima información que tal vez sea complicado para la gente ir asimilando, pero vamos a tratar de diferenciar las cosas, más allá de que en algunos casos los temas son los mismos, para entender qué es lo que corresponde al Estado de la Nación, y próximamente también tendremos una entrega con respecto al índice eh, de competitividad nacional, que es con otro equipo de trabajo, otra organización, la que lleva a cabo ese índice. Hecha esta salvedad, entonces, para que ustedes, amigos, se ubiquen, eh, yo quisiera empezar por un tema que ha estado sobre el tapete, don Leonardo, desde hace ya un buen tiempo. Sabemos que el país enfrenta una limitación importante de recursos para atender las actividades del Estado, las actividades del gobierno. Una de las discusiones fundamentales ha sido cómo establecer ese balance entre lo que fiscalmente conviene y lo que este, socialmente se requiere. Eh, en ese sentido, el informe hace algunas advertencias importantes y creo que las profundiza más el director del programa, don Jorge Vargas, en la presentación que hace. Quisiera que arrancáramos por ahí. ¿Cuáles son los retos fundamentales que encontramos en ese ámbito? Claro, me gustaría echar muy atrás, pero rápidamente, No hay para problema. contar una cosa que pasó en Costa Rica durante varias décadas, después de los años 50 y hasta los 80. Costa Rica logró una cosa que en la literatura de esa época parecía imposible, que fue crecimiento económico, rápido, acelerado crecimiento económico respecto a lo que fue la Costa Rica de primera mitad del siglo, combinado con aumento en el progreso social, es decir, con más equidad, en un marco democrático, lo cual no estaba pasando en otros países de la región en la que estamos. Entonces, con una economía creciente, en realidad el tema de los recursos no fue un gran tema hasta los años 80, en que hubo una crisis muy grande. Pero una crisis internacional que afectó al país también. Pero desde los años 80, lo que hemos estado, y es uno de los dos mensajes, de los tres mensajes centrales de este informe, lo que hemos estado haciendo es creyendo que es incompatible cuidar la bolsa, es decir, tener la faja apretada, cuidar los recursos necesarios a nivel fiscal para impulsar el desarrollo en el país, o
invertir en la gente, en los aspectos más relevantes, como la salud, la educación, la infraestructura, para impulsar el desarrollo humano. Es decir, hemos venido haciendo como incompatible cosas que en realidad deberían ir juntas, que es darle al desarrollo humano, o sea, impulsar las oportunidades de la gente de una mejor manera, pero cuidando la sostenibilidad fiscal de eso. En los 80 lo que hicimos fue ajustarnos muy fuerte, sacrificando educación, salud, infraestructura, por ejemplo. ¿Qué fue lo que logramos con eso? El rezago educativo de toda una generación. Toda la gente que estaba en ese momento en el colegio, por ejemplo, y fue expulsada del colegio, expulsada del sistema educativo porque la economía no daba y la inversión no alcanzaba tampoco. Esa gente era un grupo de gente joven que iba a entrar al mundo del trabajo que entró sin educación. Eso fue un error estratégico y hoy lo sabemos. Luego, en algunos otros años, decidimos volver a gastar bastante. Gastamos en salud, duplicamos la inversión en educación, por ejemplo, durante 20 años, pero no cuidamos la otra parte. Bueno, hay que darle a eso sostenibilidad financiera, hay que tener recursos para hacerlo, hay que hacer que sea muy eficiente, es decir, que lo que gastemos le llegue a las personas bien, genere buenos sistemas educativos, buena infraestructura. Entonces, creo que la gran conclusión nuestra es que esas cosas que hemos venido haciendo de una forma u otra y nos causan o problemas fiscales o problemas en el desarrollo, no podemos seguirlas tratando como lo estamos haciendo en este momento, como incompatibles. Yo quiero plantear una cosa a la que el informe no hace referencia, pero que es una inquietud que yo tengo desde hace mucho tiempo. Yo no recuerdo, en 40 años de andar en esto, una administración que haya comenzado con una evaluación a cargo de los jerarcas de las diferentes instituciones públicas, tanto del gobierno central como de las instituciones autónomas, de qué se hace, cómo se hace, por qué se hace, bajo qué normativa se hace, como para establecer si las cosas se están haciendo bien o no. Yo soy partidario de la tesis de que un colón que se gaste en algo que no se necesita es un colón desperdiciado. 100 colones que se gasten en algo que realmente se necesita y que genere resultados son 100 colones bien gastados. Pero esa evaluación no existe. Es decir, los jerarcas llegan y comienzan a tomar decisiones e impulsar proyectos sin siquiera conocer la institución a cargo de la cual están. Eso me parece a mí que ha contribuido muchísimo a este problema porque de repente no hay un orden de prioridades que nos permita precisamente hacer esa correlación. Ok, si no tengo suficiente, entonces definitivamente tengo que establecer un buen orden de prioridades para saber en qué voy a gastar en función de lo que quiero hacia futuro. Entonces, ¿cómo voy a invertir hoy para tener réditos mañana? Por ejemplo, cuando hablamos del tema de educación o del tema de salud. Tal vez ahí bueno, es que dijo varias cosas sobre las que uno podría hablar mucho. Primero es esa plataforma de propuestas con las cuales llegan o no llegan las personas al gobierno, que si vemos en los análisis de planes de gobierno que hemos hecho en general, no en esta administración particular, sino desde hace varios años, suelen ser bastante pobres en estar preparados. Y además esa primera evaluación que usted hace, que implicaría hablar con sectores y poner una cosa bien en el papel, basada en datos, con visión de largo plazo, con visión de políticas de Estado, es decir, no solo qué voy a hacer para mis 2, 3 años antes de las elecciones, sino qué tiene que hacer el país como políticas a largo plazo, que esa es una. Pero lo otro que usted está diciendo es clave y creo que es importante recordarlo para que la gente no interprete, por ejemplo, los hallazgos de este informe como no hay que socarse la faja. Es que socarse la faja no puede ser la política social, educativa, de salud del país. Es una cosa que va a la par. Es como, alguien me decía el ejemplo, es como poner al contador a definir la política de la empresa. Que es lo que nosotros hacemos. El ministro de Hacienda decide en qué se gasta y en qué no se gasta. Está bien, hay una política de cuidar el equilibrio fiscal que también hemos perdido y que tenemos problemas y una importante crisis, sobre todo antes del 2018, que resolver. Pero si usted va a decir, bueno, voy a gastar menos en educación, usted tiene que decir cuál es su política con la cual usted va a hacer que la educación en un momento
clave de la historia para que la gente esté en el sistema educativo, porque el mundo del trabajo ya no va a absorber fácilmente a la gente que no tiene un nivel educativo importante. Entonces, en ese momento, ¿cuál es su política para con menos plata, si está subiendo con menos plata, el logro sea mejor? Pero usted no puede decir, no, voy a no gastar y a la vez no tener una política que me permita entender cómo voy a hacer mejor los servicios sociales en general, educación, salud. ¿Cómo no voy a invertir en infraestructura en este momento? Que es lo único que a veces hacemos pensando en construir capital, ¿verdad? En cosas que tienen al final ventajas para el país. Estamos gastando menos también en infraestructura. Entonces, está bien socar la faja, pero esa discusión que hemos dado de que sean incompatibles es una Una o la falsa, otra. es un falso conflicto, una falsa dicotomía, digamos. O gastamos sin cuidarnos o nos cuidamos sin tener a la par una política que haga eso. Yo creo que eso que usted está diciendo es clave, es que nosotros entendamos que tenemos que construir una política de Estado, además, no solo políticas de gobierno pensadas en la próxima campaña, sino de Estado, que nos permitan decir, digamos, si no hay más recursos, ¿cómo hacemos que la educación entonces permita más pertinencia, más calidad, tenga buena infraestructura y saque a la gente adelante? Porque lo que hicimos en los 80, dejando a la gente fuera del sistema educativo, fue construir una época muy difícil, que es cuando más jóvenes hemos tenido en el mundo del trabajo, lo que se llama el bono demográfico, que es la época de la historia en que más grueso de población en edad de trabajar tuvimos, que ya no estamos ahí, ahora estamos envejeciendo como sociedad, la mandamos a la calle sin secundaria completa. 7 de cada 10 personas desempleadas en este país, por ejemplo, aproximadamente, no tienen secundaria completa. Hace 40 años o 30 años todavía se iba a trabajar al campo, todavía hay cierta industria tradicional, cierto grupo de obreros que encontraban algún trabajo. Estas cosas están cambiando mucho, el mundo del trabajo va a otra realidad. Ahora sin un nivel técnico, sin ciertas características formativas, la gente ya no se van a necesitar meseros, por ejemplo, cosas que ya se hacen mecanizadas en muchas cosas, ¿no? Por poner solo un ejemplo. Y ese grueso de población, que es la población no calificada en términos educativos, es decir, que no tiene por lo menos secundaria completa o algún nivel técnico o alguna profesión, es la que hoy no sabemos dónde colocar. De hecho, en los últimos años, parte de lo que ha pasado es que con la producción creciendo, se logran trabajos para la gente que tiene un nivel educativo alto, Que, pero la que no, más bien pierde trabajos, no que- sabemos dónde tener. que es un tema sumamente importante, porque vamos a ver, bueno, en realidad todos los temas del informe son importantes. Eh, en el caso de la educación, estamos viendo que cuando hablamos, por ejemplo, del régimen de zonas francas, normalmente la mano de obra que se requiere ahí es mano de obra calificada, mano de obra especializada, mano de obra preparada. Lo podemos poner en cualquiera de los conceptos que queramos, que nos lleva exactamente a lo mismo. Es el sector productivo que más está creciendo en el país. Luego viene la otra discusión de si contribuye o no contribuye de manera apropiada a los gastos, al financiamiento de los gastos del Estado. Yo particularmente creo que no, y creo que es una discusión en la que el país va a tener que entrar en algún momento, porque creo que no podemos seguir por ahí, pero eh, es el sector que más está creciendo, más allá de que sigue absorbiendo una parte pequeña de la mano de obra en la actualidad. Si la tendencia es en esa dirección, claramente tenemos que resolver el tema de la educación, pero más bien estamos excluyendo gente del sistema, por un lado, y por otro lado, la calidad está decayendo y no hemos podido revertir sobre todo lo segundo. Es un aspecto muy puntual al que el informe le dedica mucha atención. Sí, nosotros tenemos varios años de estar recordando que Costa Rica puede hacer las cosas bien en materia de impulso productivo, por ejemplo, como lo hemos hecho en las zonas francas, pero que no lo hemos hecho bien en el pedazo más grande de la economía. Partimos la economía y eso nos genera esta situación. Allá por mediados de los años 90, toda la estructura productiva de este país comenzó a cambiar mucho. Por ejemplo, la presencia de estos servicios especializados, informáticos y exportar dispositivos médicos, chips, todo eso era nuevo para el país y pasó a tener más peso que la exportación agrícola que durante mucho tiempo tuvo gran parte del peso en la economía nacional. Pero este cambio lo hicimos
partiendo la economía en dos e incluso la institucionalidad. Por ejemplo, para impulsar esta nueva economía, nosotros le llamamos la nueva y la vieja economía, ¿no? Dicho en sencillo, que son particularmente las zonas francas. Hicimos una institucionalidad pública que pareciera trabajar como tren de alta velocidad. El COMEX, el PROCOMER, en su momento el CINDE. Y que además Que son muy pequeños, son que es un pequeños. detalle muy interesante porque por lo demás Claro. nos acostumbramos a tener instituciones muy grandes. Claro, hacen su trabajo, van y buscan los mercados, estimulan el sector externo y han logrado empujar de manera muy importante la venida de inversión extranjera directa, colocar productos en el extranjero. Es decir, hicimos una economía que crece, si fuera un país, estaría por encima de cualquiera del mundo, ¿verdad? 10, 11%, 12% en algunos años de crecimiento de la producción si las zonas francas fueran un país. Pero al resto de la economía le dejamos una institucionalidad mucho más debilitada, más vieja, que no pareciera tener una claridad de cómo promover el desarrollo productivo, como el Ministerio de Agricultura, el INCOPESCA, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, qué sé yo, instituciones que no han podido impulsar de la misma manera ese otro lado de la economía. Pero ese otro lado de la economía, que es más de mercado interno y más tradicional, es la inmensa mayoría de la economía. Y eso es lo que no nos estemos, digo, con lo que no hemos reaccionado bien, digamos. El 87% de la producción y el 89% del empleo de este país está fuera de la zona franca. Es decir, ahí tenemos que poner un esfuerzo muy grande y no lo hemos hecho. Y por eso hemos insistido no solo en que hay que resolver esa dualidad, ¿verdad? Esa economía partida en dos, que nos explica por qué crecemos sin generar más trabajo. ¿Verdad? Por ejemplo, el año pasado, el 2023, en todos los trimestres del año pasado, por dicha este año pareciera estarse resolviendo un poco eso, pero todos los trimestres del año pasado se perdieron puestos de trabajo, es decir, hubo menos personas trabajando, pero con la economía creciendo. Y eso es en parte porque ese crecimiento lo empuja este pequeño sector, de zonas francas principalmente, que hace crecer el PIB, pero que no genera necesariamente puestos de trabajo. Y si la economía no genera oportunidades laborales, si no tenemos dónde darle ingresos a los hogares, es cuando pasa que termina empujándose esta gran desigualdad que ha venido viendo crecer el país, a la que no estábamos acostumbrados, en que un sector se despega mucho en los ingresos y otro sector se queda estancado, no logramos mover la aguja en pobreza, creamos más desigualdad, dejamos zonas del país, territorios del país muy rezagados. En la evaluación entendemos un poco por qué esa institucionalidad tan grande que hay en torno al sector productivo tradicional no nos da los resultados. Hay varias razones, nunca hemos llegado a decir esta institución funciona o no funciona por esto, pero sí tenemos un par de conclusiones que yo creo que son relevantes entender. La primera es que usted puede tener una institucionalidad pequeña o grande y una política que dirija lo que hace y que funcione bien o mal siendo pequeña o grande. El punto es que Costa Rica no tiene una política de desarrollo productivo con visión territorial, sectorial y para este lado grande de la economía, ¿verdad? O para las zonas fuera de la gran área metropolitana, que le dé sustento a lo que hacen estas instituciones. Entonces hay un poco de inercia. Estas instituciones son grandes, pero además no responden a alguna política de Estado que diga, nos sentamos y discutimos cómo impulsar la producción y el empleo fuera del área metropolitana y fuera de la zona franca, que es donde no lo estamos haciendo bien. Si hay una política de ese tipo, usted pone a las instituciones a trabajar en un engranaje más o menos pensado para algo. En este momento no hay, tanto así que una de las cosas que hicimos este año fue ir a buscar los programas de desarrollo productivo que había en varias instituciones y nos cuesta encontrar articulación entre ellos o visión territorial entre ellos, ¿verdad? Sino que son programas como muy puntuales, hechos para alguna cosa como muy central. A ese tema quería llegar porque me parece increíble, bueno, es notorio, pero si además se sistematiza la información y se advierte el problema, me parece increíble que las instituciones como que no se hablan. No se hablan, es una cosa muy difícil. Aquí hemos dicho que para los temas que son temas integrales, ¿verdad? Pues pongo un ejemplo, el cambio climático, el tema de la seguridad más reciente, de la violencia, ¿no? Son temas integrales, no son temas que una institución trate. Ahí nos cuesta mucho.
país no tiene como una gran tradición de lograr políticas intersectoriales, o sea, hechas entre varios y con visión territorial también, que no sean así, política de licuadora, digamos, para todo el país, no, tiene que ser territorial, con visión de largo plazo también, basada en datos, basada en información que se levante y que permita entender dónde hay que poner los esfuerzos, ¿verdad? Entonces sí, hay una cultura limitada en eso que tiene que ver con esta dificultad de construir políticas de Estado, ¿verdad? De poner a la gente a conversar. En este momento de la historia tenemos que tomar temas claves, la violencia, la inseguridad es uno, y sentar a muchos sectores distintos a discutir para llegarle a cuáles son las cosas que hay que hacer, pero eso tiene que responder a una política de Estado, y ahí están efectivamente no solo lo que las instituciones hacen en su día a día, sino lo que las grandes autoridades ponen como política de Estado. Esto es las orientaciones básicas de lo que hay que hacer, ¿no? Voy a ir un poquito más adelante al tema de la seguridad o de la inseguridad, más bien. Este, pero hay un capítulo que a mí me llamó poderosamente la atención, que es el que establece una contradicción en materia de sostenibilidad. Este, Se advierte que hay una contraposición entre el discurso que está teniendo el gobierno en este momento y la acción, lo que se está ejecutando. Quisiera que profundizáramos un poquito en eso porque a mí me llamó poderosamente la atención. Claro, cuando uno revisa y ve que, por ejemplo, el acuerdo de Escazú, se llama acuerdo de Escazú porque se construye en Escazú, aquí en Costa Rica, y Costa Rica no lo ha ratificado. Es decir, es un acuerdo que se logra aquí en Costa Rica con participación del gobierno costarricense y al día de hoy no se ha ratificado. Me parece un ejemplo muy lamentable de esa contradicción que destaca el informe. Sí, el informe ha planteado por varios años y ahora se hace más obvio una paradoja entre lo que hemos hecho bien, los logros que tenemos en conservación, que no son gratis. A mí me gusta recordarlo, hay cosas que hemos hecho muy bien en materia de conservación. Somos uno de los 14 países del mundo con más área protegida en su parte continental, en formas restrictivas. Hemos logrado recuperar cobertura forestal desde los años 90, algo que es inédito, no es fácil en el mundo encontrar casos como el de Costa Rica. Es decir, hemos tenido una imagen que no es gratis de lo que hemos hecho en esa agenda de ambiente que hace varias décadas se pensaba que eso era el ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad, y no lo que hacemos en la calle, en las ciudades, con las aguas, con la energía, ¿no? Y lo que nos estalló en la cara es que eso era contradictorio o contrapuesto, digamos, con lo que hacíamos en el uso del territorio, en el uso de los recursos naturales, y que en el equilibrio no éramos un país sostenible. Esa es la paradoja central, porque tenemos un tipo de crecimiento urbano insostenible, una forma de transporte insostenible, somos dependientes del petróleo para nuestra forma de movilidad, para nuestro consumo energético, usamos muchos agroquímicos en nuestra agricultura, no hemos tenido una transformación importante en esa materia. No tenemos un buen manejo de residuos sólidos, aunque hemos avanzado en algunos detalles. No hemos logrado reducir el riesgo de la población a los eventos de la naturaleza. Tenemos población expuesta por mala planificación urbana, por mala planificación del desarrollo de la vivienda también y otras cosas. Entonces, sí, tenemos esa paradoja. Pero siempre hemos tenido un liderazgo internacional muy fuerte, un buen nombre sustentado sobre todo en la conservación, y la gente en el mundo nos cree cuando nos proponemos cosas buenas, ¿verdad? Cuando dijimos que íbamos a ser carbono neutrales, el mundo hizo una celebración importante, Costa Rica, y ahora con la descarbonización, etc. Que no lo estamos haciendo muy bien porque no tocamos nuestros principales emisores, como es el transporte. Pero digamos que tenemos ese nombre. Lo que hay ahora, y que llama la atención esta edición en particular, es que ya dejamos de hablar así del ambiente. Ahora soltamos un poco el discurso a plantear el ambiente como un obstáculo para el desarrollo y quitarle prioridad política. Y eso se demuestra, y de hecho tenemos un cuadro hecho con mucho cuidado de evidencias de ese cambio en el discurso, en la narrativa,
ambiental en el país con cosas como la que usted acaba de ejemplificar. Hay dos iniciativas de las que Costa Rica era clave. El acuerdo que se firmó acá, que usted ya mencionó y que después no aprobamos. Costa Rica, junto con otros países, impulsó en el mundo una iniciativa que se llamaba BOGA, que son las siglas en inglés para Alianza para ir más allá del petróleo y el gas. Fue una iniciativa de Costa Rica con otros países de la que Costa Rica ahora se sale directamente, decide salirse de su propia iniciativa. Y aquí demostramos también ese cambio de discurso, retomando el discurso extractivo, por ejemplo, no es que hay que sacar petróleo, minería, cosas que hemos ido superando en el mundo y aquí deberían estarse superando. O debilitamos las instituciones ambientales, por ejemplo, en los últimos 3 años le bajamos el presupuesto a la organización, al SINAC, que tiene que cuidar las áreas protegidas, aunque aumentamos las áreas protegidas más de 5 veces, porque creamos en el área marina Pero las un área, aumentamos para explotarlas más, o sea, que es el las ejemplo aumentamos puntual que sin viene cuidado, ¿no? el ejemplo puntual que viene en el informe del parque Manuel Antonio y toda la discusión que se Manuel, dio en cuanto a cuál era su capacidad real. que es otra cosa que está pasando y que es evidencia de este cambio, que es las autoridades, digamos, peleadas con el criterio técnico. Si el criterio técnico es este, pero no estamos de acuerdo, no sirve, entonces, y ha pasado en varias cosas, ha pasado, por ejemplo, con toda esta discusión en el refugio de Gandoca Manzanillo, por ejemplo, ¿verdad? Que son discusiones no resueltas todavía para uno atreverse a decir cómo ha funcionado exactamente, pero sí en que hay, y en el caso de Manuel Antonio, como esta separación del criterio técnico, como si fuera pues, una incomodidad que impide el desarrollo, ¿no? Entonces, si estamos en un momento que es delicado, porque teníamos muchos retos sin resolver, de la sostenibilidad ambiental, sobre todo en esta parte urbana, en la parte del uso del agua, la gestión del agua, etcétera, y más bien, en vez de avanzar un poquito más en esa línea, estamos debilitando nuestro liderazgo, nuestro discurso y, bueno, a los que andamos leyendo de este tema, porque este además era mi tema en que yo empecé en el Estado de la Nación y el que más me gusta, ya en el mundo la noticia de Costa Rica es muchas veces esa. Opa, el faro que teníamos ahí de pronto que nos iluminaba un poco está perdiendo su imagen verde, ¿no? Bueno, ya vemos consecuencias muy notorias de eso. Cómo, y el informe lo destaca, cada vez cada vez se producen en mayor cantidad los cortes en el suministro de agua potable en diferentes lugares del país, pero ahora de manera mucho más marcada en la gran área metropolitana. Y como también, derivado de toda esta situación, después de que habíamos llegado en algún momento, no recuerdo el dato preciso, pero en algún año llegamos a una generación 100% de electricidad con energías renovables y después de eso vamos caminando sistemáticamente para atrás, ¿verdad? Hasta llegar a la situación del año pasado, perdón, de este año, donde estuvimos así, de llegar al racionamiento. El tema del agua es uno de esos en los que cuando nosotros hacemos políticas muy bonitas, con nombres muy bonitos, que nosotros a veces le decimos políticas de papel, suena feo, pero porque le faltan dientes. Yo les digo más feo, Sí, bueno. pero no lo puedo decir Como aquí. por ejemplo, gestión integrada del recurso hídrico, ¿no? Es un concepto internacional y reconocidísimo que tiene que ver con cómo el agua hay que gestionarla pensando paralelamente en todo lo que pasa alrededor, la gestión del territorio, de la agricultura, de la vivienda, todo lo que se vincula de alguna manera con el uso del agua. Nosotros lo hemos dicho, pero no lo llevamos a la práctica fácil, ¿verdad? Y una de las cosas que hemos dicho es que somos muy fuertes, fuimos muy fuertes para llevarle agua a la gente a su vivienda, ¿verdad? Eso fue un primer impulso, no para controlar lo que pasa cuando devolvemos el agua, que es otra área de discusión, como las aguas Donde también residuales tenemos un enorme problema. Pero ahora, ¿qué nos está pasando? Que no pensar con esa visión de largo plazo y de manera integrada nos está debilitando la capacidad de que ese acceso al agua que tenemos garantizado hasta constitucionalmente ya, como derecho humano además,
ese acceso al agua sea no solamente que yo aparezco como en Atillo, mi comunidad aparece como zona con acceso al agua potable, pero si me la quitan 6 horas al día o 12 horas al día, etcétera, ya es otra cosa del servicio del agua, ¿no? Es la continuidad, la calidad del servicio, es que no se me contamine, como acaba de pasar en algunos de los cantones del este de San José en estos días, ¿verdad? Hace poquitas semanas o meses. Es decir, ahí tenemos un problema. Entonces ya hay, y la ARECEP lo ha analizado con mucho detalle, acueductos que sabemos que no dan para satisfacer la demanda de la población que tienen, sobre todo en algunos lugares densamente poblados. Y siempre ha habido zonas fuera del área metropolitana que por falta de infraestructura también tenían esos problemas, zonas costeras, zonas fronterizas, Talamanca, territorios indígenas que tienen muchos años de ser conocidos como deudas en materia de acceso al agua. ¿Y qué es lo que nos está pasando en las ciudades? Por ejemplo, que vino la pandemia, el año que más cortes de agua hemos tenido, precisamente en estos últimos 15, creo que son los que están registrados en el informe, ha sido en el 2020, cuando todo el mundo estaba metido en la casa necesitando agua, ¿no? Entonces ahí hay un problema de gestión importante que tiene que ver con todo, con la construcción de infraestructura, con el desperdicio también. Se estima que cerca de la mitad del agua potable que se produce no termina llegando al consumo humano, ¿no? Y a esto hay que sumarle las presiones que vienen por la variabilidad climática normal de todos los años. Hay años más secos, como ha sido, como fue el año pasado, en el que hay menos disponibilidad, y el cambio climático, que además puede cambiar las reglas de manera cada vez más permanente a futuro. Entonces, sí, ahí tenemos una deuda muy importante con un servicio que es clave para el desarrollo humano, porque el agua es, no solo es vital para la vida, sino que llevarle agua potable a la población fue una de las cosas que impulsó buenos niveles de salud en este país, y nosotros tenemos en promedio buenos indicadores de acceso al agua potable a nivel internacional. Estamos bien, pero nos falta esa continuidad de servicio, esa planificación de largo plazo, cuidar las fuentes de la contaminación, del sobreconsumo, etcétera, y también pensar la infraestructura que haga suficiente eso, ¿no? Aparte de los temas culturales de cómo se usa el agua y que tienen que ver también con el desperdicio de parte de las personas. Hay un reportaje que publicamos recientemente, estaba tratando de ubicarlo aquí valga el comercial, en la app de despertar.cr, que ya está disponible y que ustedes pueden bajar en cualquier momento para tener acceso más inmediato a las publicaciones que hacemos, porque, y esto gracias a la gente de la agencia de prensa AFP, nos permitía ver cómo, y esto parece increíble, ¿verdad? De repente uno no se detiene a pensar en eso. En algunas comunidades es noticia que el agua potable llegue a las viviendas. Y precisamente era sobre una comunidad indígena. No hablemos de muy lejos, ¿verdad? Estamos hablando de 100 kilómetros de San José, más o menos, que es una comunidad indígena fronteriza entre las provincias de Limón y Cartago. Este, y esto fue gracias a un proyecto del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICA. No fue ni siquiera una acción del gobierno, donde a través de paneles solares, este, montan un sistema de bombeo para llevar el agua a a las casas. Y la gente celebra esa posibilidad de no tener que ir con baldes al río a traer agua potable, bueno, a traer agua del río. Y contaba, no lo logro ubicar rápidamente aquí, pero contaba, por ejemplo, una de las maestras de la escuela local, que no hace mucho los niños consumían agua del río y había un animal muerto en el río. Es decir, este es el tipo de situaciones que desgraciadamente se dan en nuestro país de repente, y que no pensamos que eso ocurre porque
tenemos la impresión de que las cosas siguen marchando tan bien como hace algunos años era en nuestro país, pero son situaciones que se van dejando de lado, ¿verdad? Este caso en particular a mí me llamó muchísimo la atención. Bueno, yo que soy de zona rural, sé que esas situaciones se dan, pero es interesante por la forma en que la gente reacciona precisamente al disponer, y ahora sí, de ese servicio y saber que puede ir a la pila, abrir el tubo y que el agua va a llegar. Algo que para ellos en 2024 no existía. Sí, el año pasado tuvimos un capítulo especial sobre las desigualdades territoriales entre los cantones del país y uno de los grandes temas que apareció como clave, que empuja mucho la diferencia, digamos, que distancia mucho al país, es eso, es el acceso al agua potable, que sobre todo en la frontera sur, por ejemplo, en algunas partes costeras del Caribe, de la región norte, pero particularmente Talamanca, que ha sido siempre un cantón además grande, además con agua, ¿verdad? Un cantón, digamos, bendecido por la naturaleza en términos de la disponibilidad del recurso, ¿verdad? En forma de lluvia, en forma de bosque, en forma de ríos, ¿no? Y no hay acceso al agua potable. Bueno, no hay cerca de la mitad de la población, dependiendo cómo se mide en el cantón. Pero es una deuda muy grande, pero además es una deuda clave que nos demuestra que se nos olvida el tema de pensar este país fuera del área metropolitana hace mucho y creo que eso es parte de lo que nos está reventando un poco como país en la cara, es ese resentimiento muy bien fundado, digamos, ese desencanto muy bien fundado de algunas zonas del país de ver cómo estas brechas se aumentan, ¿no? Y son brechas en muchos sentidos, oportunidades de empleo, oportunidades de crecimiento económico, oportunidades educativas. Se ha generado una sensación que recopilamos un poco el año pasado en algunos grupos focales de algo que es nuevo para Costa Rica y es esa sensación, por ejemplo, de personas que están en zonas rurales que piensan que si sus hijos o hijas pudieran estudiar, ni siquiera están seguros que van a estar mejor, que es algo que yo creo que Costa Rica construyó muy bien y lo hemos venido diciendo con lo largo de las décadas pasadas, y es que había mecanismos de movilidad social y la educación y el trabajo eran los principales. O sea, antes había, es más, todos conocemos personas cuyos padres y madres no Bueno, pudieron estudiar y que terminaron yendo a la escuela este que está pública, al sentado aquí colegio es público, un ejemplo y su servidor directo de también. eso, ¿no? Exacto. Es decir, no es cuento, es una realidad. Yo Así es. soy producto de eso. Este, para seguir hablando de desigualdades, quiero repasar un poco el tema en salud y que conste, ¿verdad? Este, yo estoy aquí gracias a una de las mayores virtudes de la Caja Costarricense de Seguro Social, la capacidad que tiene la institución para responder ante situaciones de salud muy complejas, Uh -huh, pero de repente en las más simples uh -huh. dice queda. Eso es como no saber cuánto es 2 más 2 y poder sacar la raíz cuadrada de la cifra que usted me diga. Uh -huh. Es contradictorio, pero es una realidad en la Caja Costarricense de Seguro Social. Y no solo eso, sino que también se traduce en a la par de eso, también hay un problema de desigualdad en el tema territorial, ¿verdad? Cuando hablamos de salud. Es decir, dependiendo de dónde vive usted, tendrá mejores posibilidades en cuanto a la atención en salud que si vive en otros lugares. Es correcto. Bueno, primero, y me gustaría recordarle eso siempre a la gente, la seguridad social el sistema de salud de este país es uno de los pilares claves de la cohesión social y de la paz social y del bienestar de la gente, con todas las debilidades que tiene, con todas las limitaciones y la espera y estos problemas que están claramente identificados y que además este año vimos con una lupa que no habíamos visto antes, ¿verdad? Ese nivel territorial. Pero con todos esos problemas, ahí estamos hablando de una de las fortalezas que ha tenido este país y que le permitieron pasar en 30 años de criada, digamos, de niveles muy pobres en materia de alta mortalidad infantil, baja esperanza de vida, a niveles de primer mundo, ¿verdad?
en esperanza de vida, mortalidad infantil, etcétera, ¿no? Este país realmente ha tenido en la seguridad social eso. Y bueno, lo que usted comenta es cierto, me ha pasado en la familia, eh, cosas muy graves que necesitan tratamientos muy caros, que son absolutamente imposibles para las personas tratar que la caja logra resolver y que es realmente una cosa extraordinaria que exista. Ahora, hay unas grandes limitaciones que tienen mucho que ver con la forma en que nosotros gestionamos incluso las cosas que hacemos bien, ¿verdad? Había que pensar mejor quizá el crecimiento poblacional, los cambios demográficos. Dependemos mucho, por ejemplo, la seguridad social de la cuestión económica, ¿verdad? De cuánta gente está trabajando, cuánta gente cotiza, cuánta gente trabaja en la formalidad y cotiza. Por ejemplo, hemos creado una importante dependencia del movimiento de la economía, de la gente que trabaja. Hay que darle sostenibilidad financiera también a la seguridad social y eso hay que pensarlo y repensarlo con el tiempo. Lo que estudiamos este año, en lo que usted se refiere, era este esquema al que cambió este país de tener equipos básicos de atención integral a lo largo del país. Y es que la gente, pues en vez de pasar directo a las clínicas, a los hospitales, para un primer nivel de atención, tuviera esos equipos, los EVAIS, ¿no? En los cuales se pueden atender, diagnosticar, recibir un grado inicial básico de atención en salud, que además se han hecho y existen a lo largo del país con una buena, importante presencia territorial. Pero por supuesto hay desigualdades muy importantes y uno encuentra algunas en las cuales la cantidad, o sea, conforme más cantidad de personas están pegadas a ese vice, la atención Que, pierde calidad, pierde capacidad y hay un importante déficit de ese que eso tipo de equipos. introduce un candado muy importante. ¿A qué me estoy refiriendo? Es decir, en la mayoría de los EBAIS hoy en día las citas se sacan a través del EDUS. Y si no a través del EDUS, pues a través de algún sitio en internet, pero mayoritariamente a través del EDUS. ¿Y qué es lo que pasa? Las citas se liberan a una hora y pasa que usted nunca encuentra citas a esa hora. Nadie sabe qué pasa con las citas. Simplemente no alcanzan y no hay capacidad para aumentar el número de manera que la gente tenga posibilidad de recibir esa atención. Claro, entre paréntesis, hay otro tema que es cuánta de esa gente que logra sacar citas realmente necesita la cita. Pero más allá de eso, una parte de la población se queda sin esa posibilidad. Y eso se traduce entonces en que luego esa gente acude a los servicios de urgencias o de emergencias de los hospitales y ahí va la cadena, ¿verdad? Sí. Y eso va degradando la calidad del servicio. Sí. Eso y lo otro que se ha analizado también mucho, que es lo que se llama en ese mundo, digamos, el gasto de bolsillo en salud, que es que también algunas personas que no necesariamente tienen ni les sobran los recursos, pero Van al terminan sector pagando privado por médicos necesidad. privados porque quiere un diagnóstico pronto y, y pues no recibe citas para mucho tiempo, no tiene capacidad, sobre todo cuando son algunas cosas especializadas y de mayor complejidad. Algunos de repente Sí. nos asustamos y nos preocupa, particularmente en el caso mío, por ejemplo, yo tengo desgaste en las cervicales, la gente no lo nota, pero sí, y cuando me mandan fisioterapia me dan la cita Mm. para 1 año y 8 meses después. Obviamente Sí. Y el proceso no espera. no, y eso se traduce en un gasto importante. A mí me pasó una cosa un poco al revés, por ejemplo, yo me tuve que diagnosticar de forma privada para darme cuenta que tenía el apéndice a punto de reventar, porque fui al hospital y parecía que Cualquier cosa. todo estaba bien, no tenía mucho dolor, no tenía... Y en un ultrasonido privado me dijeron, opérese ya, pero fui al hospital y dije, necesito operarme ya, el mismo día estaba operado en un hospital público, con calidad, con médicos de gran calidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un poco ese tipo Esa de cosas, contradicción sí, sí. de la que estamos hablando. Este, a ver, porque El el tiempo tiempo vuela. vuela en esto. Em, Mencionábamos en algún momento cuando hablábamos de la parte de ambiente, lo de transporte. No solo tiene que ver con ambiente, tiene que ver también con un tema de calidad de vida, finalmente. Este es un ámbito en el que este país no ha logrado avanzar, eh,
sobre todo en la parte que toca la gran área metropolitana. Cada vez se nos complica más. Yo vengo yendo a hablar de rutas intersectoriales y de rutas transversales desde 1990 y no hemos podido avanzar. Vengo yendo a hablar del tren metropolitano, o como se le quiera llamar, o tren eléctrico, el nombre que se le quiera poner. En eso somos especialistas, en ponerle nombres a los proyectos, y no tenemos nada. Nos vamos quedando sistemáticamente, y entonces vemos que cuando se falsea un puente en algún lugar, se arma un caos totalmente. ¿Qué, qué es lo que se ha detectado en esa parte de la planificación, más bien entre la planificación y la ejecución de las obras, donde nos estamos quedando pegados? Bueno, ese tema, páreme, porque es un tema en que hemos profundizado mucho en los últimos quizás 6, 7 años. Así que avíseme, porque primero hay que entender que es un tema de fondo y que yo creo que nosotros tenemos la fantasía como país que es un tema que se resuelve con infraestructura entendida como más calles. Hay que entender el conjunto de lo que nosotros le hemos dicho de 3 patas del banco que hacen nuestro sistema de transporte y movilidad. Una es mucho carro. La apuesta central de quien puede es carro. Somos el tercer país, según datos del Banco Mundial, el tercer país de América Latina con más carros por persona, superados por creo que México y Argentina. Entonces tenemos mucho vehículo que compite segunda pata con un sistema de transporte público que no es eficiente, que está diseñado en una lógica que hace 30 o 40 años podía ser que todos teníamos que venir al centro de San José algo, ¿no? Era como todo es al centro, un diseño muy poco eficiente, sin conexiones, ¿verdad? Con unidades que no son necesariamente buenas, sin seguridad, no es limpio, no es un sistema atractivo, seguro y cercano a la gente para que sea la apuesta de quien puede tener un carro. Así sea un carro que en promedio es de 16 años. Es la antigüedad promedio del vehículo en el país. Entonces, el que pueda tener, aunque sea un Que ha viejito, mejorado, ahí ¿verdad? está. Sí. Es probable porque la gente A está pesar de endeudando todo. para comprar carros nuevos, que es otra discusión. Pero bueno, tengo mucho carro con un sistema de transporte público que no resuelve y en una infraestructura que también se ha quedado pegada, en parte en los 80. Nosotros tenemos, y eso me ha llamado la atención cada vez que lo vuelvo a leer, y que este país tiene una de las redes más densas de carreteras de toda América Latina continental. Es el país con más densidad de carreteras. Es decir, nosotros hubo un momento en que le llevamos carretera a todo lado, digamos, expandimos mucho, pero nos quedamos pegados en darle a eso la suficiencia, ¿verdad? En realidad, las grandes arterias de este país, según un análisis que ha hecho la NAME, están por debajo de los carriles, lo que llaman la red de alta capacidad, por debajo de la cantidad de carriles que el Plan Nacional de Transporte mismo dice que deberían tener. Ejemplo claro, por ejemplo, es que uno diga que la 27, cuando al final se hizo 30 años después de que estaba diseñada y se hizo con zonas que tienen un carril por lado. Hay Y partes bueno, importantes. que Bueno, por lo menos se hizo, porque si no, ahora sí, habría que caminar para ir a Guanacaste. pero entonces tenemos en una infraestructura que no da abasto, un transporte público que no es sustitutivo con mucho carro, que es el fruto de un tipo de crecimiento urbano también no planificado, que es lo que tuvimos en Costa Rica, un crecimiento horizontal, los expertos le llaman un crecimiento 3D, una ciudad 3D distante, dispersa y desconectada, que genera un modelo de uso del vehículo, ¿verdad? O sea, tenemos que usar mucho el vehículo porque no vivimos donde trabajamos, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso convierte al transporte en nuestro principal consumidor de energía, nuestro principal emisor, quita competitividad al país, se pierde plata por el tiempo perdido en los congestionamientos y calidad de vida y salud y otras cosas, ¿no? Es decir, ahí tenemos que trabajar el tema, pero la fantasía de que es háganme superautopistas para que todos podamos ir en carro no es la lógica. Hay que mejorar los cuellos de botella, pero hay que cambiar el transporte público de manera que, como en ciudades muy desarrolladas del mundo, sea la apuesta principal. Transporte limpio, interconectado, seguro, barato, público, que me permita a mí dejar el carro más bien y moverme. Y ahí caemos en bueno, usted lo digo, barato. El tema de lo barato en estas grandes ciudades del mundo pasa
una palabra que se satanizó en este país, Subvencionar. subsidios. Y sí, es que no hay manera de tener un transporte público eficiente sin subsidios, y eso está demostrado a nivel mundial. Pero No es ahora un vea que invento nuestro. teníamos financiado, y financiado no por cualquier banco, por el Fondo Mundial, ¿verdad? Por el Fondo Verde, o sea, así, por una organización, por organizaciones internacionales que ponen plata para esas cosas. Teníamos financiado un primer paso, que era este tren eléctrico urbano que podía empezar, ¿no? Porque había que conectar otras zonas, pero que empezaba a resolver el problema. Y ahí también lo dejamos botado como, Bueno, es que como país. ahí entra lo político en el tema del establecimiento de las políticas públicas, porque hey, entró esta administración y lo vio como un proyecto de la administración anterior y dijo, no va, vamos a hacer el nuestro, y nos presentaron uno que sí, cuesta menos, pero abarca la mitad de lo que abarcaba el otro. Entonces, no es lo mismo. Eso desgraciadamente pasa en nuestro país y tiene un costo muy importante porque elaborar estos proyectos cuesta dinero. Y al final nos quedamos en elaborar uno, elaborar otro, elaborar otro, elaborar otro, y no aterrizamos ninguno. Y eso nos genera un costo muy importante. Nos queda poco tiempo. Yo quisiera preguntar algo que no viene en el informe. Está duro. A partir de lo que se ha esbozado en el amplio documento de casi 400 páginas, 300 y pico, en esta oportunidad, ¿cuáles podríamos pensar que son las líneas que a las que le deberíamos prestar atención en los meses que vienen? Bueno, viene proceso electoral y es una oportunidad Por eso mismo lo pregunto. para que despedacemos la posibilidad de crear un rumbo importante o para que tengamos una discusión sobre el rumbo. Una de las cosas que hemos dicho y que el informe ha planteado con claridad es que hoy estamos muy polarizados, pero no discutiendo algo en particular. Estamos polarizados porque son unos en contra de otros, pero solo hemos estado así de polarizados, según indicadores de ciencias políticas, cuando estábamos discutiendo el TLC con Estados Unidos y... Pero estábamos discutiendo pero alrededor de estábamos algo. discutiendo el TLC, ahora no estamos realmente discutiendo un proyecto país, estamos en una polarización muy distinta, más emocional, más de figuras, más de quién ataca a quién. Pero eso es lo que nos impide, lo que nos obstruye, es que mientras los poderes se tiran tomates, no están resolviendo los temas del desarrollo. ¿Cuáles? Para tratar de ir a su pregunta de manera directa. Desarrollo productivo y empleo fuera del área metropolitana y fuera de las zonas francas. Tema uno del que puede depender o no, o del que puede depender que este país no pase a pauperizar a toda la población que no logre ubicarse en el mundo del trabajo futuro. Eso va, cuando digo políticas de desarrollo productivo, políticas de empleo de Estado, que no sean el programita tal para los próximos 2 años, no, políticas de Estado sobre empleo y desarrollo productivo urge. Esa es una discusión que tenemos que dar y tenemos que darla entre todos los actores que están vinculados con eso. Y no es fácil. Nosotros hicimos hace 2 años un ejercicio de ponerle a preguntar a la gente, ¿cómo? ¿Cómo llevamos empleo fuera de área metropolitana? Y la gente está de acuerdo en la importancia y ciertas cosas, pero no exactamente en cómo, y con más razón deberíamos estarlo discutiendo. Entonces, esa es una cosa clave, porque hay que volver a conectar que cuando este país crece, genere oportunidades para la gente. Esa desconexión que nosotros le hemos llamado, de desconexión entre crecimiento y empleo, es lo que hay que resolver y se resuelve así, generando oportunidades de trabajo conforme crece la economía, y para eso tiene que haber políticas de desarrollo productivo, número 1. Número 2, el tema de la seguridad es un tema clave, porque el tema de seguridad no solo es un indicativo de problemas en el desarrollo humano y en la institucionalidad, sino que genera otros problemas sobre la economía, sobre la seguridad humana, sobre la imagen del país, los puede generar sobre el turismo, los puede generar sobre Pero ahí cosas. tenemos que controlar los disparadores, y no lo estamos haciendo. Correcto, y el capítulo especial de este año que yo invito a la gente a que ojalá lo lea, es sobre eso, tiene un perfil propositivo, pusimos a la gente a decir, contar un poco qué es lo que piensa que hay que hacer. Y hay cosas que son muy inmediatas, que hay que hacer ya,
pero hay cosas que son de largo plazo, porque tiene que ver con eso, cuáles son las cosas, el caldo de cultivo sobre el cual cae esto, ¿no? Que tiene que ver con la educación, con la desigualdad, con las políticas de seguridad de largo plazo, ¿no? Y eso no lo estamos teniendo, y ahí eso puede llevar a tentaciones que todavía la gente pareciera no identificar en este país, por lo menos la gente que consultamos no está por el lado de la mano dura, pero sí de que hay urgencia de trabajar ese tema, porque es un tema que puede afectar el desarrollo de la gente y puede afectar la democracia misma también, ¿no? Entonces yo diría, este tema de empleo y desarrollo productivo de empleo es clave, el tema de seguridad es clave, pero hay uno que está por encima de todos, em, eh, que hay que trabajar y que es muy político, no es un chip así fácil de cambiar, es muy político, que tiene que ver con la forma en que el sistema político resuelve. Y ahora lo que está pasando es que hemos perdido la capacidad de resolver problemas porque estamos actuando en contra de la naturaleza de nuestro sistema político. Nuestro sistema político obliga a la cooperación. Digamos, la única manera de que funcione sin cooperación sería una dictadura. O sea, no hay manera, porque nosotros tenemos un ejecutivo que es fuerte, pero no es dominante. Tenemos un legislativo que tiene también que trabajar en conjunto con el ejecutivo. Tenemos un poder judicial independiente, hay un sistema que obliga a la cooperación. Y para eso, la lógica del antagonismo y del conflicto entre poderes y entre actores políticos es todo lo contrario a lo que puede producir política pública. Y una de las cosas que demuestra, sobre todo el capítulo político este año, es que muy bien, hemos cambiado de tono y de estilo y estamos en ese conflicto, pero no en resultados. Más bien producimos menos leyes de menos relevancia, producimos menos decretos y además ponemos a cuestionar las bases del contrato social, ponemos a la gente a discutir si debe existir o no equilibrios en la democracia, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que urge es entender que para construir cosas hay que sentarnos a hablar hasta con el que no nos gusta, ¿verdad? Hasta con el actor político, con el partido, con el diputado, la diputada, con el presidente, con el Poder Judicial, y no estamos haciendo eso. Que Nosotros fue estamos en este lo momento. que nos marcó notablemente allá en los 40 cuando este, los de izquierda, los del gobierno, los de la iglesia se juntaron, se sentaron, conversaron y establecieron pautas Y vea qué para este interesante país. esa ¿Sí? época que es riquísima de leer y de revisar. Crearon cosas y después hubo una guerra e incluso quienes ganaron la guerra dicen, bueno, Mantuvieron hay aquello. cosas, exactamente, hay cosas Entonces, hay que hacer. Mi rival no significa, en política no significa que no pueda construir en conjunto soluciones para los problemas del país, pero es si los problemas del país son lo que está en la agenda. Si lo que está en la agenda es sí. cómo ganar la próxima elección, la campaña electoral ya No, empezó y ya y y ahora no se cambiamos discute. eso para entrar en un escenario donde el descrédito es lo que impera, ¿verdad? Es El decir, conflicto, el lo que hay que hacer ataque. es desacreditar al oponente y no plantear argumentos. Propuesta. Terminamos. Señor Merino, muchísimas gracias. Obviamente, lo que hicimos aquí fue un barniz. Los invitamos a que estén pendientes porque vendrán una serie de contenidos en los cuales trataremos de ir profundizando en presentarles a ustedes elementos del informe, más allá de las notas que ya hemos publicado en despertar.cr, y que pueden ir consultando porque de verdad la información es muy, muy, muy valiosa y permite formar criterios sobre la realidad nacional. Así que muchísimas gracias, señor Ha Merino. sido un gusto y un saludo a todas las personas que nos acompañan. Gracias a ustedes, estén pendientes, como hemos dicho, de nuestros contenidos, tanto aquí en el canal de YouTube y en el resto de las redes sociales, en los canales de podcast también, y por supuesto lo que les llevamos a ustedes desde el punto de vista informativo todos los días. Recuerden que pueden descargar la app de despertar.cr. Gracias.